Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Bienvenido a este episodio en el cual te comento que ya es el último de esta temporada. En esta secuencia de episodios del método de estudio de caso, hablaremos en concreto de la transferibilidad de la teoría del caso, para que se comprenda mejor lo del episodio anterior. Muchos escuchan en la práctica jurídica que no todos los casos son iguales y no se puede aplicar lo mismo en un caso y en otro, que no son iguales. No puedes aplicar la analogía, es ilegal. Esto último es inexacto, es una observación inexacta, y las dos cosas anteriores son una verdad a medio. Lo anterior, porque es cierto que un caso no es igual a otro. Sin embargo, en un caso sí existe la posibilidad de aplicar lo mismo que en otro. No debe perderse de vista que el trabajo del abogado es mayormente cualitativo. Por supuesto, buscamos darle un corte científico, aunque muchos se han encargado de hacer que no parezca así. No comprendo yo por qué, no nos vamos a meter en esos menesteres. Como dice Glasser y Strauss, por allá en los años 60. Un caso puede darnos una categoría o propiedad conceptual, y los demás pueden confirmar. Partiendo de esta idea, aun y cuando podríamos caer en aquella vieja discusión filosófica, ¿no? Filosofía de la ciencia, en el sentido de ¿cuántos casos son necesarios para tener por confirmado una propiedad conceptual o categórica? ¿Cuántos casos son necesarios para tener por confirmada o otorgarle el valor de verdad concreto, pleno, sin duda, a cierta proposición de un caso? ¿Cuántos casos son necesarios? Adentrarnos a filosofar en esto sería una discusión para otro momento. Puedes adentrarte en las discusiones del siglo XX si es lo que te interesa. Pero aquí lo que interesa es la cuestión metodológica. Así pues, dentro de metodología de investigación y en particular aquellas metodologías cualitativas como esta del método de estudio de caso en la defensa penal, se habla no tanto de generalización, sino de transferibilidad. Por ello, no se requiere una población concreta. En otras palabras, según el caso de estudio, nos dice Jean Robert, uno de los que más ha defendido este método de estudio de caso, que puede realizarse esa transferibilidad, él le llama generalización analítica, pero por términos más convencionales se conoce como transferibilidad. Esta también puede identificarse como una transferencia a otros casos cuyas condiciones teóricas son parecidas. Aquí está la clave. ¿Cómo puedo aplicar, en términos coloquiales, cómo yo, Andrés, puedo aplicar en mi caso de tentativa de homicidio, en mi caso de homicidio calificado, en mi caso de secuestro, en el caso de violación, en el caso de pensión alimenticia, de abandono de familiares, en un caso que yo estoy representando ahí, ¿cómo es que yo puedo aplicar otra teoría del caso? Una teoría que fue desarrollada a raíz de otro caso. Pues por medio de la transferibilidad. Veamos. La teoría del caso que se desarrolle puede dar lugar, como ya se dijo, al descubrimiento de una nueva categoría, concepto novedoso, proposición teórica, etcétera, etcétera. Para verificarlo, ¿sí? Y para ver si lo mismo es aplicada en el contexto de mi caso, hay que transferir esa teoría a otro caso similar, es el que yo tengo. Entonces, del caso tuyo que me escuchas,
transfiero la teoría que desarrollaste a mi caso, por tener situaciones similares. Mira, voy a tratar de darle un poco más de claridad a esto. Wilmer Orlando López González, en su artículo El estudio de casos, una vertiente para la investigación educativa, publicada en el 2013 en la revista educativa Edures, volumen 17, número 56, de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, da una explicación muy sencilla y me va a servir para ilustrar estos puntos. Dice así: la transferencia no la hace el investigador, sino el usuario o el lector del estudio es quien se cuestiona. Esto puede aplicarse a mi contexto. Es declarar que este usuario o lector también puede ser un investigador, quien busca pautas para realizar la investigación de ese estudio de caso, en la etapa de diagnóstico o abordaje del mismo, que de acuerdo a las características propias del caso, puede agregar y o modificar las pautas de un caso referente, con la finalidad de que el lector pueda encontrar con más elementos para evaluar la posibilidad de transferencia. El investigador debe describir en forma amplia y precisa el ambiente, los participantes, materiales, condiciones de estudio, entre otros. Cierro cita. De esto extraemos la siguiente idea. La teoría del caso que tú hagas, ¿sí?, va a ser mi referente. De ahí me va a servir para estudiar mi caso. Pero puedo confiar en que lo que tú dices no es subjetivo, no son opiniones así subjetivas que se vienen nomás porque se te ocurre, no, sino que está triangulado, están lógicamente estructuradas las proposiciones, están coherentemente ordenadas, están relacionadas, etc. Puedo confiar pues en ese conocimiento que generaste a través de la teoría del caso. Luego, como es, por decirlo, el caso referente, pues ya reviso si hay elementos para transferirlo a mi caso. Es decir, verifico si los participantes, el contexto, todo lo que hay se adecúan. Esto, como lo dice el autor que cité, bien puede ser en el diagnóstico cuando me paguen por analizar un caso y yo decidí si tomo o no el caso, o bien ya cuando lo tomo y tengo que abordarlo y desarrollar mi propia teoría. Entonces, para eso sirve la referencia en el marco referencial. Veamos, vamos a profundizar. Hay varios factores importantes. Uno de ellos es que se requiere examinar con detalle los argumentos y cómo es que se contestaron a los porqués. ¿Te acuerdas del episodio pasado? Hay que contestar muchos porqués, siguiendo la idea de Bunge. Este factor importante de examinar con detalle los argumentos y cómo es que se contestaron los porqués y revisar los resultados en que se basa la teoría del caso y el examen crítico que uno como abogado hace de eso, nos conlleva a ir identificando si es transferible o no. También otro factor es que las características teóricas de un nuevo caso donde se quieren aplicar cierta teoría del caso lo permiten, ya que es necesario analizar si se cuenta con condiciones teóricas similares. Vamos a ver esto último, las condiciones teóricas similares. Al respecto, se tiene que, independientemente de la identidad teórica en relación a la teoría del caso, en todo caso existen condiciones jurídicas y teóricas similares e iguales independientemente del lugar en que se desarrolle el caso. Es decir, existen condiciones jurídicamente similares en los casos porque tienen a manera subyacente, pues nace, acordémonos que el tipo penal nace de un código penal del Estado. Por tanto, una condición jurídicamente similar entre el caso que tú tengas y que desarrollaste la teoría y el caso que yo tenga, pues es que nos basamos en un código penal. También que a nivel teórico hay igualdad en tanto existe una teoría del delito aplicable de manera subyacente. Tú aplicaste en una teoría del delito y en mi caso, para analizarlo, yo tengo que aplicar también una teoría del delito, la cual es la misma para los dos. Entonces esta es la similitud, ¿sí?, que existe en los casos. También tenemos el paradigma y el de derecho penal de acto, igualdad sustancial y muchos otros que parece ser que van en creciente aceptación. Todo esto en su conjunto otorga pautas de reflexión y análisis sobre las condiciones teóricas similares y otorga mayores datos para una adecuada transferencia teórica que tú vayas a hacer. Por ejemplo, publico yo un artículo de la teoría del caso o haciendo un estudio de caso y la correspondiente teoría de un caso de tentativa de homicidio calificado. Revisas tú el
el caso, vas revisando la teoría y dices, esta me sirve porque me da indicaciones de más o menos qué tengo que hacer. Pero lo sigues con confianza de que es útil porque tiene sustento empírico, no nada más es un ejemplo ahí como los libros de doctrina. O sea, no, este es caso real. Esto es lo interesante. De manera más explícita lo que he dicho. La transferibilidad se da cuando en el marco de referencia teórico del caso que tú tienes se han plasmado los argumentos, es decir, la proposición teórica y proposiciones y argumentos y pruebas que la sustentan. Vaya, el estudio del caso que hiciste. Y de ahí apliques el concepto propiedad o incluso la proposición teórica dentro del caso nuevo. Si descubriste o propones un concepto novedoso o modificas alguno existente y una propiedad sobre determinado objeto, etcétera, que esto me resulta aplicable, pues entonces lo aplico, porque el tema es la real aplicación de la teoría, en tanto te bases en ella para hacer preguntas, fijar objetivos, identificar unidad de análisis, entablar o realizar, mejor dicho, estructurar lógicamente proposiciones, ¿sí? Y la transferibilidad pues no se da en su total esplendor solamente por hacer la cita de esa teoría, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión matizante. Transfieres la teoría como mera cita, es decir, como mero marco referencial de que hay un caso similar al tuyo, pero no utilizas absolutamente nada de las proposiciones y la propuesta teórica. No usas nada, nada más lo usas como referente. Haces una transferibilidad, pero no alcanza el pleno esplendor que se busca, ¿verdad? Que sería una real aplicación o un basarte para fijar objetivos, identificar unidad de análisis, etc. Esto amerita que tú mismo en la práctica vayas reflexionando. De momento tenemos muy poco material al respecto, críticas, que apenas pues, intentamos hacer esta cuestión, ¿sí? De aplicar estas ideas de creación de conocimiento científico por parte de nosotros como abogados. Bien. Por último, en cuanto a es que no se puede aplicar la analogía, no se habla de una cuestión prohibida legalmente en el sentido de que está prohibido juzgar por analogía. Esto aplica a tribunales del orden penal, no al desarrollo teórico del abogado. Es decir, el hecho de aplicar la teoría del caso X en el caso Y no implica una vulneración a dicho principio de juzgamiento por analogía, porque es bastante lógico, ¿no? Que en el juicio, en la etapa cuarta, en la demostración, no vas a decir y basado en el caso número tal, por este motivo, ¿no? Sino solamente tú a nivel argumentativo tienes ciertas proposiciones similares a aquel caso, pues lo vas a exponer en este orden de ideas. Se señaló en el episodio anterior sobre el esquema de las argumentaciones. Entonces se evitaría pues esta prohibición de juzgar por analogía, y también recordemos que es una cuestión un poco explorada todavía. Ahí toca turno a ti y a mí pues ir desarrollando, ¿verdad? Por tanto, se busca con esto un fortalecimiento de la profesión, en tanto se habla de aportes teóricos derivados de la intersección entre teoría y práctica dentro de la profesión del abogado. Lo que tanto promulgan y pelean, hay que hacerlo de esta manera sistematizada. Recordemos que en el abogado es donde se intersecta la teoría y la práctica, y que de esto salga un conjunto bastante interesante que sería pues toda una teoría del estudio del caso, derivados de una metodología, técnicas, etc. Bien. Hasta aquí estas ideas principales, está planteado de la transferibilidad. No es necesario hacer un explayamiento mayor, puesto que la idea, la proposición principal ya está sobre la mesa. Hay muchísimos autores. Uno más pone en Google ahí transferibilidad de teoría o de método de estudios de caso y te van a salir todos sobre la esencia, o algún libro de Ian Robert o algún otro de Zampieri donde se trata esto, y en esencia te va a hablar de eso, ¿no? De aplicar la teoría derivada de un caso en otro. Esta es la esencia de la transferibilidad. Pero ahí entra la confiabilidad, ¿no? Hasta dónde llegó el desarrollo de aquella teoría del caso. Y por eso el análisis que tú hagas de esto es que te va a dar o te va a permitir aplicarla o no. Y si no hay más información, vas a tener que desarrollar tu propia teoría. Hasta aquí el método de estudio de caso. No olvidemos que fueron síntesis, resumen de toda una cuestión documental que hay detrás. En su momento saldrá públicamente, y
Espero te sea de utilidad. Algún día tú puedas leer un estudio de caso mío, una teoría que haya desarrollado, yo una tuya. Y esperemos que esto sea pues una forma de realizar conocimiento, de generar conocimiento científicamente válido, sistematizar la propia práctica, ¿sí? La experiencia profesional, hacer una sistematización de esta y aportar, ¿no? al mundo jurídico algo que pueda ser de utilidad más allá que simples razones o una simple creencia en la razón sobre lo que debe ser algo, ¿no? Cómo aplicar. Nos escuchamos en el siguiente episodio que te comento. Ya hablaremos sobre el modelo lógico del derecho penal y varias cuestiones ahí subyacentes. Todo esto también pues para que conozcas un poquito de cómo es que yo veo el ejercicio profesional, algunas herramientas en las que me apoyo. Ya esto es muy subjetivo, habrá otras de mejor alcance, pero de todos modos tratar de ser, parafraseando a Feyerabend en el sentido de que todo vale, pues aquí tratar de ser como el frijolito en el arroz. No tratar de ser iguales, tratar de ser del conjunto, ¿no? Las cosas muchas veces se pueden hacer de una manera diferente y con mejores alcances. Eso es lo que buscamos en este episodio y en este podcast. Hasta luego. Te deseo, ya sabes, éxito y dinero.